Vamos a hablar de la energía infinita. Es un tema recurrente en muchos videos. Lamentablemente circulan informaciones como las que le voy a mostrar en video, ¿no? Le voy a mostrar en pantalla esto. Esto es muy común de ver, gente, muy común de ver y videos que prometen energía infinita. Vamos a desmontar este mito, esta estafa, utilizando la ciencia, utilizando las leyes de la termodinámica. Bueno, ley cero de la termodinámica, ¿sí? Primera ley de la termodinámica. Eh, Habla del equilibrio térmico con un tercero, están a la vez en equilibrio térmico entre sí, tres cuerpos que están en equilibrio. Acá tenemos la ley cero de la termodinámica bien explayada. Cuando dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercero, C, A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Por ejemplo, estos dos, aunque no estén en contacto entre sí, están en contacto a través del cuerpo C y por ende están en equilibrio. Como digo siempre en otros videos, por naturaleza los cuerpos tienden al equilibrio, también al equilibrio térmico. Entonces A y B a través de C van a buscar que la energía sea la misma entre sí. Y el calor es una forma de energía. Pero si vamos al punto de que yo pudiera lograr esto, para lograr esto, ¿sí? Como la energía no se puede crear ni destruir, solo transformar o transportar, yo la puedo transformar en otra forma de energía. Supongamos que yo quisiera lograr este equilibrio, que lo que me genera este motor, lo consuma este motor, que a su vez que genere un movimiento mecánico, que mueva a su vez este generador, que a su vez me va a generar energía eléctrica, va a hacer trabajar nuevamente este motor y al mover esta polea, ese trabajo mecánico me va a mover el generador y otra vez genero energía, etcétera. ¿Qué no, ¿Por qué no es posible esto? Bueno, vamos a ver algunos datos, ¿sí? Para que ustedes vean algunos datos de lo que pasa en los sistemas reales, ¿no? Un sistema hidráulico, ahí vemos un sistema hidráulico que de la potencia generada para mover un sistema hidráulico, tengo pérdidas. En lo que es los cables eléctricos sucede lo que se llama efecto Joule, ¿sí? Parte de la energía, todo conductor al ser atravesado por una corriente genera calor, se llama efecto Joule. El efecto Joule es aprovechado, obviamente, como, bueno, por ejemplo, a través de un filamento de un material llamado tungsteno, se aprovecha ese calentamiento a través de resistencias eléctricas, ese calor o esa energía en forma de calor que la corriente eléctrica desperdicia, la aprovecho para otras cosas, ¿no? Acá tenemos ¿ven? Un filamento de material tungsteno o wolframio que aprovecha ese efecto Joule, ese calentamiento, esa pérdida, entre comillas, las resistencias eléctricas. Y las resistencias eléctricas que hacen o los calefactores eléctricos potencian el efecto Joule para generar calor. Entonces la energía eléctrica yo a través de un conductor, pasa a ser una resistencia también, eh, con ese propósito, aprovecho esa energía eléctrica, esa corriente eléctrica y la transformo en energía calórica para calefaccionar el ambiente. ¿Cuál es el problema? Que eso está bien acá, pero en un cable eléctrico, si nosotros volvemos a lo que es el efecto Joule, ¿sí? Al, al detalle del efecto Joule. En un cable eléctrico yo no quiero que se me genere esa pérdida de energía en forma de calor. Yo no quiero perder energía. Si yo estoy consumiendo o tengo una
Un consumo de 100 watts, parte de esa potencia se me disipa en forma de calor. Aunque sea un 10, un 15%, genera pérdida. Otra pérdida de energía me la produce el electromagnetismo, que también, obviamente, es utilizado con grandes beneficios, el electromagnetismo, ¿no? Acá tenemos otra imagen de lo que es electromagnetismo. Todo conductor, al ser atravesado por una corriente, va a generar un campo magnético débil. Entonces, siguiendo la regla de la mano derecha, sigue el sentido de la corriente y a su vez el sentido del campo magnético, la rotación del campo magnético, ¿sí? Entonces, yo si tengo la corriente hacia allá, el campo magnético hace este movimiento, ¿sí? Gira en este sentido. Obviamente estamos hablando de corriente continua. Claro, esto lo puede utilizar, el electromagnetismo se utiliza normalmente para muchos beneficios, por ejemplo, los motores eléctricos, ¿sí? Los motores eléctricos son muy beneficiosos. Las bobinas de inducción, ¿sí? Todo lo que es válvulas, solenoides y demás elementos electromagnéticos son muy útiles. Un timbre no electrónico, sino un timbre antiguo, utiliza el electromagnetismo. Entonces, el electromagnetismo en sí mismo, si yo le saco partido o se le saca partido, provecho, es beneficioso y ha tenido grandes beneficios, ¿eh? De hecho, hay un video sobre electromagnetismo que tengo en el canal donde explico cómo se le saca partido a este efecto, ¿sí? A través de bobinas o bobinados o embobinados, como le dicen algunos. Pero ¿qué pasa? Esto en una red de tendido eléctrico genera pérdidas. Y esa es la vida real. Vamos a ver, por ejemplo, acá. A ver acá. Una bomba centrífuga tiene pérdidas de potencia. Miren, un sistema hidráulico tiene pérdida de potencia. ¿Esto qué es? Un sistema de combustión tiene pérdidas. Un 35% calor del aire, calor de agua y calor por vibraciones. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo utilizo el combustible para generar un movimiento mecánico en un motor de combustión interna, voy a tener pérdidas. Este es un motor mecánico, pero náutico, ¿sí? Que solo el 18% de la energía química que está en el combustible, yo la voy a poder aprovechar. El resto son pérdidas. O sea que tengo grandes pérdidas. Vamos a otra imagen. A otra imagen para que ustedes vean que un motor eléctrico, vamos a un sistema eléctrico. Un motor eléctrico. Fíjense, el 24% potencia de entrada en el rotor, en el estator 29, en el hierro 21, ventilación y rozamiento 7%, adicionales 19%. O sea que yo estoy aprovechando de la energía eléctrica consumida un porcentaje, ¿eh? No, la imagen es lo mismo. No, y acá lo tengo más también graficado. Fíjense, energía eléctrica entrante es la energía, la potencia en watts que voy a estar consumiendo. La energía mecánica saliente, que cuando gire el rotor es lo que voy a aprovechar, y todas las pérdidas que ya mencionamos, ¿sí? Voy a tener un montón de pérdidas por rozamiento, por calentamiento. eh, Acá tenemos otro gráfico, también de la bomba centrífuga. Tenemos otro gráfico, potencia útil, pérdida de hierro, pérdida en el cobre, pérdidas mecánicas. Si vamos acá, motor de combustión interna, nuevamente, 87% de pérdidas. Lo mismo, más o menos un 18, un 15% de la energía química que se consume a través del combustible es lo que se aprovecha. De toda esa energía química, yo voy a aprovechar motor de gasolina, conducción en ciudad. Voy a aprovechar un porcentaje muy bajo. Un trabajo útil 13% me dice acá, ¿sí? 13%.
El resto, variaciones de velocidad, se me va un 10%, pérdidas por combustión 15%, pérdidas por mezcla 7%, pérdidas por fricción 10%, ¿sí? Entonces ya vamos viendo que en todos los sistemas de trabajo tengo pérdidas, ¿sí? No es 100% ideal. Y acá vamos a buscar, acá, ¿sí? Voy a tener muchas pérdidas. Bien, ¿qué pérdidas voy a tener acá? Estamos diciendo que yo voy a tener un sistema cerrado, técnicamente, teóricamente cerrado, donde supongamos que este es el motor y este es el generador. Supongamos que el generador es más grande porque necesita mover. Primero ya necesita una energía de arranque, ¿sí? Que haya un agente externo a este sistema que active el mecanismo. Segundo, supongamos que este generador vamos a poner teórico, ¿no? Me genera 5 watts y que este motorcito me consuma 3 watts. Esto es teórico, ¿no? Y supongamos que yo, a través de una energía externa, empiezo a mover las poleas. Entonces, este motorcito empieza a generar un trabajo mecánico a través de una energía externa, ¿sí? No a través de el circuito cerrado que yo propongo acá, o que proponen acá, mejor dicho, yo no. Entonces, acá yo voy a generar energía, que a su vez va a ser mover este generador, porque estos motorcitos de imanes permanentes pueden trabajar tanto como motores como generadores, ¿sí? ¿Qué pasa? Supongamos que me produce esos 5 watts hipotéticos, ¿sí? Entonces, a su vez eso va a hacer que alimente el motor y lo mueva. Y a su vez el trabajo mecánico generado, porque estoy transformando energía eléctrica en energía mecánica, mueve acá y activa el rotor del generador y a su vez produce un campo magnético, perdón, produce un voltaje, una tensión acá que a su vez va a generar una corriente eléctrica entre estos dos puntos. Y nuevamente cerramos el circuito, mueve el motor mueve el generador, este a su vez, este alimenta a este mueve a este, circuito cerrado, todo muy lindo, perfecto, ya está. Pero en la práctica vimos que tengo un montón de pérdidas, ¿sí? Pérdidas por rozamiento, pérdidas por efecto Joule. El efecto Joule es que todo conductor, al ser atravesado por una corriente, genera calor. Entonces acá yo estoy perdiendo energía en estos conductores en forma de calor. Ah, pero es mínima, no importa, son pérdidas. También tengo pérdidas por el efecto electromagnético. Entre estos conductores, ¿sí? En este conductor y en los cables, yo voy a tener parte de esa energía eléctrica que me estaría generando este generador, que se me desperdicia en forma de campo magnético. En el caso, como dije, en el caso de una resistencia, un elemento para calentar el agua, para una estufa eléctrica, el efecto Joule es beneficioso y no es 100% eficiente, pero es beneficioso. Del 100% de la energía eléctrica que consumo, un 40% me lo tira en forma de calor, un 50%. Entonces, estoy aprovechando el efecto Joule. En el caso de una bobina, de un motor, el efecto electromagnético es beneficioso. Yo esa energía eléctrica consumida la estoy transformando en un campo electromagnético que me va a mover un rotor. En los motores, por ejemplo, que no son imanes, ¿sí? Las bobinas generan campo magnético que por diseño atraviesan el rotor. Las bobinas que están en el estator atraviesan el rotor, mueven el rotor y entonces el campo electromagnético o el efecto electromagnético es positivo. Pero acá no, porque yo no la estoy aprovechando, la estoy desperdiciando, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener en cuenta todas esas pérdidas. De hecho, los ingenieros cuando diseñan un sistema hidráulico, como vimos en la imagen, cuando diseñan un sistema
de un motor de combustión interna, cuando diseñan un motor eléctrico, tienen en cuenta esas pérdidas, porque ellos viven en la vida real, viven con los pies sobre la tierra, ¿eh? No venden fantasía. Entonces tienen que tener en cuenta todas esas pérdidas. Tienen que decirle al cliente o al dueño de la empresa, mira, lo que yo estoy fabricando, vos la energía útil que vas a aprovechar es esta. Y el resto son pérdidas de energía. No existe aún el sistema 100% eficiente, ¿sí? Entonces, todas esas pérdidas por rozamiento acá y acá, por rozamiento interno del motor, por efecto Joule, por efecto electromagnético, hacen que sea imposible un esquema de energía infinita como el que quieren plasmar acá. Primero. Segundo, vamos a ver otro, solamente una más, ¿sí? Vemos esta imagen, acá agrandamos, una más de las muchas falacias que están circulando. A ver si tengo alguna más por acá. Si no, les dejo la imagen en pantalla. Bueno, este es muy similar, ¿ven? Me vende lo mismo, me vende un sistema de energía infinita. Pero si vamos acá, de esto hay mucho, de esto hay mucho, que agarran, acercan un imán a una bobina, acercamos un imán a una bobina y me va a generar una tensión que a su vez va a hacer funcionar este foco. Primero un foco de 220 voltios o 110 voltios, ¿sí? Imagínense la tensión que tendría que generar o la diferencia de potencial que tendría que generar entre estos dos cables. Segundo, ¿cómo se descubrió el electromagnetismo? Bueno, cuando en Inglaterra Michael Faraday o Miguel de Faraday introdujo un imán permanente dentro de una bobina y descubrió que se producía una tensión en los extremos de la bobina. Pero ese campo magnético generado por el imán, ¿sí? Estaba en movimiento. Al estar en movimiento, ¿sí? Induce ese campo magnético una tensión o produce una tensión. Mueve los electrones. Para que se entienda, puede mover los electrones. El movimiento de electrones es la intensidad de corriente, ¿sí? Pero ese movimiento que genera una tensión, una diferencia de potencial entre los extremos, que cuando yo la conecto a un consumo, genera a su vez una corriente eléctrica. Entonces esto tiene que estar en movimiento, no tiene que estar estático, ¿sí? Los generadores de imanes permanentes no son estáticos, como lo pintan acá. Ahí tenemos el generador, un ejemplo de generador, ¿no? Un esquema de generador. ¿Qué pasa? Yo necesito un movimiento giratorio en en las espiras o en el bobinado. Acá tenemos las escobillas que van recolectando la tensión, que a su vez acá hay en serie va un amperímetro, me va midiendo la corriente que circula, pero entre estos dos puntos, positivo y negativo, se genera una diferencia de potencial que hace que a su vez mueva los electrones y genere la corriente eléctrica. Y ahí prende el foquito. Tengo dos imanes permanentes, polo norte y polo sur, en realidad el mismo imán, con sus dos polos, o dos imanes permanentes que estén alternados los polos, también se puede usar, de hecho se utiliza. Y entonces al girar, ¿sí? El rotor se induce una corriente eléctrica, no al estar estático. Entonces, ahí ya tenemos uno de los problemas, ¿sí? Uno de los problemas que se presenta mucho en esa clase de supuestos, eh, supuestos generadores de energía ilimitada. Vamos a sacar este. Supuestos generadores de energía ilimitada. Tenemos el imán quieto, lo dejan ahí, y solito, sin moverse, al estar pegado a una bobina o muy cerca de un bobinado, me va a generar una tensión y me va a generar una corriente y me va a prender un foco. Bueno, eso es falso.
Eso es falso porque desde que Miguel de Faraday descubrió la inducción en Inglaterra, cuando introdujo, entraba y salía el imán o los polos del imán en la bobina, se dio cuenta que se necesita un trabajo mecánico, ¿sí? Una energía mecánica que utilice el magnetismo del imán y genere una inducción. Entonces, esto es falso también. Y acá, con lo que respecta no solo en eso, sino, vamos a ir. Y acá, en esto, la realidad es que es imposible por la cantidad de pérdidas de energía, ¿sí? Y si yo lograra, supongamos que yo lograra la eficiencia total y no tuviera pérdidas por rozamiento, por calentamiento, por efecto Joule, por efecto electromagnético, etcétera, supongamos que esto fuera posible. ¿De qué me sirve? En la eficiencia del equilibrio yo lo consiguiera. Entonces la misma energía que yo estoy produciendo es la que voy a estar consumiendo, ¿sí? Yo estoy produciendo acá en el generador la misma energía que necesito para mover esto, para hacer mover el motor, que a su vez me va a mover el generador y hago el circuito cerrado. ¿De qué me sirve? Si yo necesito extraer energía de allí. Aun si pudiera lograr ese equilibrio energético que no se puede, que es imposible, no me va a servir. En la práctica o a fines prácticos no me va a servir porque entonces yo necesitaría generar muchísima más energía de la que voy a consumir para un poco de esa energía utilizarla, por ejemplo, para encender un foco o hacer funcionar algo. Y sabemos que en la práctica es al revés. La energía que yo consumo siempre va a ser muchísimo mayor a la que aprovecho. Vuelvo a repetir, la energía que consumo, y acá a las pruebas me remito, en energía útil, 18%. Vamos acá, pérdida de potencia. Pérdida de potencia, también en sistema hidráulico. Pérdidas de potencia, ¿sí? En un sistema fotovoltaico también tengo pérdidas de energía, ¿sí? Y si vamos a la parte eléctrica, a un motor eléctrico, vamos a buscar acá, tengo pérdidas de energía, ¿sí? Fíjense, ¿cuánta pérdida de energía tengo? Entonces, yo voy a consumir muchísima más energía de la que voy a aprovechar en el rotor, ¿sí? Y acá está bien explicado también. Fíjense, energía eléctrica entrante, pérdidas, pérdidas, no dice pérdida, dice pérdidas, energía mecánica saliente. O sea que yo estoy teniendo que consumir muchísima más energía de la que finalmente voy a poder aprovechar, o energía útil, ¿sí? Entonces, realmente la energía infinita es imposible, ¿sí? La energía infinita es imposible. Y la eficiencia total es imposible. Como yo expliqué en mis 3 videos sobre iluminación, el ser humano va mejorando la eficiencia energética en lo que es lámparas, focos, luminarias, etcétera, pero no logra el 100%. Sí, de hecho, con las luces LED, la pérdida de energía es menor, pero existe. Entonces, gente, la energía infinita es una estafa infinita. Y hay mucha gente haciendo mucha plata en canales de difusión, en plataformas como esta, vendiendo contenido educativo que en realidad no educa. Canales informativos que mal informan o no informan. La realidad es esa, ¿sí? Entonces yo acá les digo la verdad. Esta es la verdad. Esta es la realidad, ¿sí? Le pese a quien le pese, ¿sí? Como técnico electromecánico o un ingeniero electromecánico, tiene claro esto, pero la mayoría de la gente no lo tiene claro y la gente se aprovecha de su ignorancia. Todos somos ignorantes en algo, ¿eh? Yo soy ignorante en un montón de cosas. Incluso si me comparan con un técnico mecánico o con un ingeniero mecánico sobre mecánica, obviamente soy un ignorante comparado con ellos. Ellos tienen claro esto.
ellos, los ingenieros mecánicos o los técnicos mecánicos, tienen claro esto, que la eficiencia total no existe. Estamos muy lejos de ser eficientes en el consumo de energía. Y se habla mucho del uso racional de la energía, la eficiencia energética, pero estamos muy lejos. Siempre vamos a estar consumiendo mucho más de lo que utilizamos. Y no es una metáfora, es la realidad, sí, está acá, plasmado. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que con sus likes, sus comentarios, me ayudan un montón. Compartan también el contenido, es contenido educativo. Esto es un canal educativo, ¿sí? Eh, para los que no me conocen, soy docente, soy profesor, soy técnico, hago cursos, siempre estoy tratando de capacitarme y de mejorar mi forma de enseñar, porque la idea es que vos puedas entender lo que yo te explico, que puedas aprender algo, ¿sí? Si no, no tiene mucha gracia el enseñar si no hay nadie que aprende, ¿sí? Es como que uno diga, estoy haciendo dieta, ah, ¿y adelgazaste? No, bueno, entonces no tiene mucho sentido. Si vos estás enseñando pero nadie aprende, ¿cuál es la gracia? ¿Qué objetivo tiene? Y sobre todo, no desinformar y no mentirle a la gente, como hacen mucho. Así que bueno, espero que les haya gustado. Saludo a los colegas de Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, eh, Nicaragua, eh, Argentina, Bolivia, Perú, alguno de Estados Unidos, tal vez de habla hispana, España, México, obviamente. Mandamos saludos. Bueno, a los colegas de todos lados, si me olvidé de mencionar algún colega, les mando saludo igual. Gracias, siempre estoy saludando a la gente de Venezuela, que son los que más comentan y los que más agradecen los videos, así que un saludo especial para ellos y gracias totales.